Por fuerza, con el tiempo ganaron aliados fuera de la corte. Señores de feudos fronterizos, hombres íntegros, hartos de quedarse cruzados de brazos mientras se saqueaban pueblos aledaños, nobles de otros reinos, espías de esos mismos nobles. Y, poco a poco, también se adhirió el pueblo. Posaderos, herreros, granjeros y todos ellos hastiados de la arbitrariedad de los reyes y dispuestos a correr algún riesgo para paliar el daño causado por el desorden y la anarquía, fruto de la ambición de la realeza. Esa noche, en el campamento cercano a la frontera elestina, Katsa, despierta del todo, contemplaba el cielo pensando en lo que se había llegado a ampliar el consejo y lo deprisa que se había extendido, igual que una planta trepadora de los bosques de Randa. Pero en la actualidad, la situación había escapado a su control. En nombre del consejo, se llevaban a cabo misiones en sitios que ella desconocía y no le era posible supervisarlas. Por ello, se había vuelto peligroso. Una palabra dicha por el hijo de un posadero en un descuido, o un encuentro desafortunado entre dos personas que ni siquiera conocía, y todo podría venirse abajo. Las misiones terminarían. De eso se encargaría su tío. Y después, de nuevo, solo sería el brazo ejecutor del rey. No tendría que haberse fiado del extraño Lenita. Cruzó los brazos y contempló una vez más las estrellas. Le habría gustado montar en su caballo y cabalgar por las colinas dando vueltas. Eso le apaciguaría la mente, la cansaría. Pero también cansaría al caballo. Y no debía dejar solos a Ollie y a Gidón. Además, esas cosas no se hacían. No era correcto. Resopló y después escuchó con atención para asegurarse de que ninguno de los dos hombres se había despertado. Así que todo normal. Pero ella, una muchacha dotada con la gracia de matar, una asesina real, no era normal. Ella era una chica que rechazaba a los esposos que Randa la apremiaba a aceptar, hombres apuestos y considerados. Una chica a la que le daba pánico la idea de tener un bebé pegado al pecho o aferrado a los tobillos. Ella no era normal. Si se descubría la existencia del consejo, huiría a un lugar donde no la encontraran. A Lenidia o a Monmar. Viviría en una cueva, en un bosque, y mataría a cualquiera que la hallara y la reconociera. No estaba dispuesta a renunciar a ese mínimo control sobre su vida que había conquistado. Tenía que descansar. Duerme, Katsa, se dijo. Necesitas dormir para conservar las fuerzas. Y de manera repentina, el cansancio se apoderó de ella y se quedó dormida. Capítulo 4. Por la mañana se vistieron como correspondía a su condición. Gidón llevaba la indumentaria de viaje propia de un noble de Terra Media, Ollie se había puesto su uniforme de capitán y Katsa lucía los colores de la casa real en una túnica azul, guarnecida con seda naranja, y en un pantalón a juego que utilizaba para realizar los encargos de Randa, un atuendo que consentía en ponerse porque destrozaba los vestidos que usaba para montar a caballo. A Randa no le gustaba imaginar a su Gracelyn asesina repartiendo castigos con faldas ajadas y embarradas. Era indecoroso. El asunto que los llevaba a Elestia tenía que ver con un señor feudal de la frontera elestina que concertó la compra de madera procedente de los bosques meridionales de Terra Media. El noble pagó el precio convenido, pero después taló un número de árboles superior al estipulado. Randa deseaba cobrar la madera cortada de más y que el noble recibiera un castigo por cambiar el acuerdo sin su permiso. Quiero prevenirles a los dos sobre una cuestión, comentó Ollie mientras recogían las cosas del lugar en que habían acampado. Ese noble tiene una hija dotada con la gracia de leer la mente. ¿Y por qué nos lo adviertes? ¿Es que esa muchacha no está en la corte de Tikpen? El rey Tikpen se la ha devuelto a su padre. Katsa dio un seco tirón de las correas que sujetaban el petate a la silla de montar. ¿Es que quieres tumbar al caballo, Katsa? Preguntó Gidón. ¿O intentas romper la silla? Nadie me advirtió que nos enfrentaríamos a una mentalista. Se lo estoy diciendo ahora, mi señora, argumentó Ollie. Y no hay por qué preocuparse. Tan solo es una chiquilla a quien la mayoría de cosas que se le ocurren no tienen sentido. Bien, ¿y qué le pasa? Lo que le pasa es, como ya he dicho, que casi todo lo que se le ocurre no tiene sentido, no sirve para nada o carece de importancia, y suelta todo lo que ve. Ha perdido el control, y ponía nervioso a Tikpen, así que la mandó a casa, mi señora, y le dijo a su padre que la enviara de nuevo a la corte cuando fuera útil. En Elestia, como en casi todos los reinos, los Gracelyn pasaban a estar bajo la tutela del rey para que le prestaran servicio, tal como estipulaba la ley. A veces ocurría que, a las semanas, meses o, en raras ocasiones, al cabo de unos años de nacer, a algún niño le cambiaba el color de los iris y le quedaban de distinta tonalidad. A esa criatura, pues, se la enviaba a la corte del monarca y se criaba en las habitaciones infantiles de palacio.
Si la gracia que poseía le resultaba útil al soberano, el niño se quedaba a su servicio. Si no, lo devolvían a la casa paterna. La corte se disculpaba por ello, desde luego, porque para una familia era difícil encontrar acomodo a un Gracelyn, sobre todo a quien estuviera dotado con una gracia inútil, como trepar a los árboles, contener la respiración durante un tiempo increíblemente largo o hablar al revés. Al niño rechazado podría irle bastante bien si pertenecía a una familia de granjeros y trabajaba en los campos, sin que nadie lo viera ni conociera su peculiaridad, pero si un rey devolvía a un Gracelyn de una familia de posaderos o tenderos en una ciudad que contara con más de una posada o una tienda, el negocio familiar sufriría las consecuencias, fuera cual fuese el don del niño. Porque si le era posible, la gente evitaba ir a aquellos lugares donde era muy probable toparse con una persona que tuviera los ojos de distinto color. Tippen es un necio por no mantener a su lado a una mentalista porque todavía no le sea útil, opinó Gidón. Un mentalista es muy peligroso. ¿Qué ocurriría si cayera bajo la influencia de otro? Gidón tenía razón, por supuesto. Era probable que un mentalista revistiera más o menos inconvenientes, pero casi siempre eran herramientas muy valiosas en manos de un rey. Sin embargo, Katza no imaginaba por qué iba a querer alguien disponer de personas así. El jefe de cocina de Randa estaba dotado por la gracia, al igual que su adiestrador de caballos, su viticultor y uno de los bailarines de la corte. Además, estaban al servicio del rey un juglar capaz de hacer malabares con un sinfín de objetos sin que se le cayeran. Varios soldados que, sin compararlos a Katza, poseían el don de la esgrima. Un hombre que predecía la calidad de la cosecha del año siguiente, y una mujer con una mente muy clara para los números. En los 7 reinos solo trabaja esta mujer en la contaduría de un rey. Randa también contaba con un hombre capaz de conocer el estado de ánimo de una persona con solo tocarla con las manos. Este era el único agraciado de Randa que despertaba el rechazo de Katza, la única persona de la corte, aparte del propio rey, a la que procuraba evitar por todos los medios. Un comportamiento absurdo por parte de Tippen no es nada sorprendente, mi señor, comentó Ol. ¿Qué clase de mentalista es esa niña? Preguntó Katza. No lo saben con certeza, mi señora. Aún está poco formada, y ya sabe cómo son esos Gracelyn. Como sufren cambios constantes en la gracia, resulta muy difícil definir sus aptitudes, hasta el punto que se hacen adultos antes de alcanzar todo su potencial. Pero al parecer, esa chiquilla descubre los deseos de una persona al leerle la mente y sabe lo que pretende. Entonces sabrá que lo que quiero es dejarla inconsciente si se le ocurre siquiera mirarme, murmuró Katza, con la boca casi pegada a la crin del caballo para que no la oyeran sus compañeros, pues sacarían punta a lo que había dicho y le tomarían el pelo. ¿Alguna otra cosa que deba saber sobre ese noble fronterizo? Inquirió en voz alta mientras subía al estribo. ¿No tendrá por ventura una guardia personal de un centenar de Gracelyn guerreros? ¿O tal vez un oso adiestrado para protegerlo? ¿Hay algo más que hayas olvidado mencionar? Los sarcasmos huelgan, mi señora, se quejó Ori. Esta mañana tu compañía es tan grata como siempre, Katza, abundó Gidón. La joven taconeó al caballo para no tener que verle la cara de guasa. La mansión del noble se alzaba tras un muro de piedra, en lo alto de una colina alfombrada de hierba ondulante. El hombre que les abrió la verja y se encargó de los caballos les dijo que su señor estaba desayunando. Katza, Gidón y Oll entraron por su cuenta en el gran vestíbulo, sin esperar que alguien los escoltara. El mayordomo se interpuso en su camino para impedirles que accedieran al comedor. Entonces se fijó en Katza, carraspeó y abrió las grandes hojas de la puerta. Unos delegados de la corte del rey Randa, mi señor, anunció, y, escabullándose sin esperar la respuesta de su señor, se marchó a toda prisa. El noble tenía ante sí todo un festín de carne de cerdo, huevos, pan, fruta y queso. A su lado, un criado lo atendía. Los 2 hombres alzaron la vista al oírlos entrar y ambos se quedaron paralizados. La cuchara tintineó al caer de la mano del noble en la mesa. Buenos días, mi señor, saludó Gidón. Pedimos disculpas por interrumpirle el desayuno. ¿Sabe por qué hemos venido? No tengo ni la más remota idea, respondió el noble. Se había llevado la mano a la garganta y conseguido hablar merced a un esfuerzo ímprobo. Ah, ¿no? Tal vez Lady Katza podría ayudarlo a recordar, sugirió Gidón. Señora, por favor. Katza dio un paso. De acuerdo, de acuerdo. Al ponerse de pie, el noble golpeó la mesa con las piernas y volcó un vaso.
Era un hombre alto, de hombros anchos, más corpulento incluso que Gidón y Olla, pero demostraba torpeza al mover las manos y recorría rápidamente el comedor con la mirada, de un lado para otro, pero siempre evitando fijar la vista en Katsa. Se le había pegado un trozo de huevo en la barba. Tan estúpido, tan grandullón, tan asustado, desgraciado, y la joven mantuvo el semblante impasible para que ninguno de los presentes advirtiera lo mucho que detestaba aquella situación. Ah, se ha acordado, ¿verdad? Inquirió Gidón. ¿Recuerda ya por qué estamos aquí? Creo que les debo dinero, contestó el noble. Supongo que han venido a recaudar la deuda. Muy bien. Jaleó Gidón, como si le hablara a un niño. ¿Y por qué nos debe dinero? Vamos a ver, ¿por cuántos acres de arbolado firmó el acuerdo? Recuérdemelo, capitán. 20, mi señor, repuso hoy. ¿Y cuántos acres se han talado, capitán? 23, mi señor. 23 acres. Gidón se volvió hacia el noble. La diferencia es considerable, ¿no le parece, mi señor? Fue un error tremendo. El intento del noble de esbozar una sonrisa resultó penoso. No nos dimos cuenta de que necesitaríamos tanta madera. Por supuesto, les pagaré de inmediato. Digan cuánto quieren. Ha ocasionado no pocos inconvenientes al rey Randa, adujo Gidón. Ha arrasado 3 acres más de sus bosques, y las frondas del rey no son ilimitadas. No, no, por supuesto que no. Reitero que fue un error tremendo. También hemos tenido que viajar varios días para arreglar este asunto, agregó Gidón. Nuestra ausencia de la corte es un engorro innegable para el rey. Claro, claro, convino el noble. Supongo que doblar el primer pago aliviaría la presión soportada por el monarca, debida a todos esos inconvenientes. El doble del pago original. Oh, sí, sí. Parece bastante razonable. El noble se lamió los labios. Muy bien, sonrió Gidón. Quizá su maestresala quiera conducirnos a la contaduría. Naturalmente. El noble hizo un gesto al servidor que estaba a su lado. Vamos, hombre, date prisa. Lady Katsa, dijo Gidón, mientras Ollie y él se dirigían hacia la puerta, ¿por qué no se queda aquí y hace compañía a su señoría? El sirviente los condujo a ambos fuera del comedor. Las enormes puertas se cerraron tras ellos, y Katsa y el noble se quedaron solos. La joven lo observó con fijeza, pero el hombre seguía sin mirarla. Estaba pálido y respiraba con dificultad. Parecía estar a punto de sufrir un ataque. Siéntese, ordenó Katsa. El noble se dejó caer con pesadez en la silla y soltó un quedo gemido. Míreme. El hombre posó la vista un instante en el rostro de Katsa, y a continuación se fijó en las manos. Las víctimas de Randa le observaban las manos, nunca la cara, porque eran incapaces de sostenerle la mirada. Además, esperaban que la agresión proviniera de ellas. Katsa suspiró. Él abrió la boca para hablar, pero el único sonido que logró emitir fue una especie de graznido. No he entendido qué ha dicho. El hombre carraspeó una vez más y farfulló. Tengo familia. Tengo una familia a mi cargo. Haga lo que quiera, pero le suplico que no me mate. ¿Solo es por su familia por lo que no quiere que lo mate? Una lágrima se deslizó por la barba del hombre, y confesó. Y por mí. No quiero morir. Pues claro que no quería morir por 3 acres de bosque. No mato hombres que roban 3 acres de madera al rey y después los pagan a precio de oro, dijo la joven. Más bien es un tipo de delito sancionado con un brazo roto o un dedo cortado. Se le acercó y sacó la daga de la vaina. La respiración del noble se aceleró. Tenía los ojos fijos en los huevos y la fruta que había en el plato. Katsa se preguntó si vomitaría o se pondría a sollozar, pero entonces él apartó el plato a un lado, así como el vaso volcado y los cubiertos de plata. Después extendió los brazos encima de la mesa, agachó la cabeza y esperó. Una abrumadora sensación de cansancio asaltó a Katsa. Era más fácil cumplir las órdenes de Randa cuando las víctimas suplicaban o lloraban, porque no les restaba nada que mereciera su respeto. Y a Randa no le importaban los bosques. Solo le interesaban el dinero y el poder. Por otra parte, los bosques crecerían con el tiempo, mas los dedos no volvían a crecer. Metió la daga en la funda. Dadas las circunstancias, tendría que ser un brazo o una pierna. O quizá la clavícula, un hueso que doliera mucho si se rompía. Pero a ella misma los brazos le pesaban como plomo y parecía que las piernas no querían aproximarla al hombre. El noble exhaló un suspiro tembloroso, aunque no se movió ni habló. Era un embustero, un ladrón y un estúpido. Por alguna razón, a Katsa le traía sin cuidado todo eso.
Admito que es usted valiente, aunque al principio no me lo ha parecido, dijo soltando un suspiro de exasperación. Saltó hacia la mesa y lo golpeó en la sien igual que había hecho con los guardias de Murgon. El noble se desplomó y cayó de la silla. La muchacha giró sobre sus talones y salió al gran vestíbulo de piedra a esperar que Gidón y Oll regresaran con el dinero. El señor feudal tendría un buen dolor de cabeza cuando volviera en sí, pero nada más. Randa se pondría furioso si llegaba a sus oídos lo que había hecho. Pero a lo mejor no se enteraba, o tal vez acusaría al noble de mentir para salvar las apariencias. En cuyo caso, Randa le ordenaría volver con pruebas en el futuro. Una colección de dedos cortados de manos o pies. ¿En qué afectaría aquel suceso a su reputación? Daba igual. Ese día no tenía fuerzas para torturar a una persona que no lo merecía. A todo esto, una personita de pequeña estatura entró en el salón. Katza adivinó quién era, antes incluso de verle los ojos a la chiquilla. Uno amarillo, como las calabazas que crecían en el norte, y el otro marrón, como un pegote de barro. A esa cría sí le haría daño. A esa cría la torturaría si con ello impedía que se metiera en sus pensamientos. La miró a los ojos. La chiquilla dio un respingo y retrocedió unos pasos antes de darse la vuelta y salir corriendo del salón. Capítulo 5. Iban deprisa, aunque el paso que llevaban exasperaba a la muchacha. Katza es de las que cree que cabalgar a una velocidad que no sea temeraria es desaprovechar el caballo, comentó Gidón. Solo quiero saber si Rafin ha descubierto algo del lenita liberado, replicó ella. Tranquila, mi señora, dijo Oll. Llegaremos a la corte mañana a última hora si no se estropea el tiempo. Hizo bueno todo el día y también por la noche, pero poco antes de amanecer, las nubes encapotaron el cielo y ocultaron las estrellas sobre la zona en la que habían acampado. Por la mañana levantaron con ligereza el campamento y se pusieron en marcha un tanto ansiosos. Poco después, cuando entraban al trote en el patio de la posada donde habían cambiado de caballos a la ida, les caían encima las primeras gotas, y casi no les dio tiempo de llegar al establo porque empezó a llover a cántaros. El aguacero se convirtió en auténticos torrentes de agua que bajaban por las colinas de alrededor. Esa circunstancia dio pie a una discusión. Podemos cabalgar aunque llueva, propuso Katza. Se encontraban en el establo, pero la posada, aunque estaba a 10 pasos de distancia, no se veía a causa de la tromba de agua. Poniendo en peligro a los caballos y a riesgo de matarnos, ¿verdad? Replicó Gidón. No seas absurda, Katza. Solo es agua. Dile eso a alguien que se está ahogando. Gidón le asestó una mirada encolerizada a la que ella respondió con otra igualmente colérica. Una gota se coló por una grieta del tejado y le cayó en la nariz a la joven que se la limpió, furiosa. Mi señora, intervino Oll. Mi señora. Katza respiró hondo, contempló el sosegado semblante del capitán y se preparó para sufrir una desilusión. No sabemos cuánto va a prolongarse la tormenta. Si dura un día, más vale que no nos expongamos. No hay razón para cabalgar con semejante tiempo y, alzó la mano al ver que Katza iba a decir algo. Diéramos la razón que le diéramos al rey, pensaría que estamos chiflados. Pero quizá solo dure una hora, en cuyo caso no habremos perdido mucho tiempo. Katza se cruzó de brazos y se esforzó en respirar con calma. No parece la clase de temporal que dura una hora. Entonces, informaré al posadero de que necesitamos comida, determinó Oll, y habitaciones para pasar la noche. La posada se hallaba lejos de cualquier población de las colinas de Terra Media. Aún así, en verano, disfrutaba de una afluencia aceptable de mercaderes y viajeros. Era un edificio cuadrado y sencillo, con la cocina y el comedor en la planta baja y 2 pisos con habitaciones. Sencillo pero limpio y práctico. Katza habría preferido que su presencia hubiera pasado inadvertida, pero, naturalmente, aquellos posaderos no solían alojar a miembros de la casa real, de modo que la familia al completo se puso hecha un manojo de nervios en su afán por ofrecer a la sobrina del rey, a un noble y al capitán del monarca todas las comodidades posibles. A pesar de las protestas de Katza, se le pidió a un huésped de la casa, un mercader, que se trasladara a otra habitación para que la joven tuviera mejores vistas desde la ventana, vistas invisibles en ese momento, aunque ella supuso que serían de las mismas colinas que llevaban días viendo. La joven quería ofrecer sus disculpas al mercader por haberlo sacado de su habitación, y a la hora de la comida ordenó a Oll que lo hiciera de su parte. Cuando el capitán le indicó al mercader la mesa ocupada por Katza, ésta alzó la copa, como si brindara. El hombre hizo lo mismo y asintió enérgicamente con la cabeza, blanca la tez y los ojos abiertos como platos.
Cuando mandas a Oye para que hable en tu nombre, te das unos aires de superioridad tremendos, señoría, dijo Gidón, sonriente, con la boca llena de estofado. Katsa no contestó. Gidón sabía perfectamente bien por qué había enviado a Oye. Si el mercader era como la mayoría de la gente, le habría atemorizado que se le acercara la dama en persona. Asimismo se notaba que la chiquilla que los servía estaba asustada. No hablaba y se limitaba a asentir o a negar con la cabeza en respuesta a sus peticiones. A diferencia de casi todo el mundo, parecía incapaz de apartar los ojos del rostro de Katsa. Incluso cuando el apuesto Lord Gidón le dirigía la palabra, la mirada se le iba hacia la joven. La cría cree que me la voy a comer, murmuró Katsa. Me parece que no, respondió Oye, porque su padre es simpatizante del consejo. Es posible que en esta casa se hable de la sobrina del rey de forma distinta a como lo hacen en otras, mi señora. Pese a ello, tiene que haber oído algunas cosas, insistió Katsa. Es probable, admitió Oye. Pero creo que la tiene fascinada. Gidón se echó a reír y exclamó. Es que tú fascinas, Katsa. Y cuando la chiquilla se acercó a la mesa otra vez, le preguntó cómo se llamaba. Lanie, susurró la niña, y de nuevo los ojos se le fueron hacia Katsa. ¿Ves a Lady Katsa, Lanie? Preguntó Gidón. La pequeña asintió con la cabeza. ¿Y te da miedo? La chiquilla se mordió el labio y no contestó. Ella nunca te haría daño, ¿sabes? Siguió diciendo Gidón. Pero si alguien quisiera hacértelo, seguro que Lady Katsa castigaría a esa persona. Katsa soltó el tenedor y miró al noble, sorprendida por su amabilidad. ¿Lo entiendes, pequeña? La chiquilla asintió en silencio y miró de reojo a Katsa. A lo mejor te apetece estrecharle la mano, sugirió Gidón. La niña se quedó pensativa un momento y después se acercó a Katsa y le tendió la mano. Una sensación extraña invadió a la joven, algo que no acababa de determinar. Esa criatura que quería tocarla despertaba en ella una especie de triste regocijo. Alargó la mano, pues, y asió los menudos dedos. Es un placer conocerte, Lanie. La niña abrió los ojos de par en par, soltó la mano de Katsa y corrió hacia la cocina. Oye y Gidón rieron, pero la joven le dijo al noble. Te estoy muy agradecida. Es que tú no haces nada para borrar esa reputación de ogro de que gozas, y lo sabes, Katsa. No es de extrañar que tengas tan pocos amigos. Muy propio de Gidón. Era típico en él convertir un gesto amable en una crítica a su carácter. Le encantaba poner de relieve sus faltas. Pero no la conocía en absoluto si creía que deseaba tener amigos. Katsa se centró en comer e hizo caso omiso de la conversación de los dos hombres. No paró de llover. Gidón y Oye se sentían satisfechos de poder seguir charlando con los mercaderes y el posadero en la sala común, pero Katsa pensaba que la inactividad acabaría haciéndola chillar. Así que se dirigió al establo y dio un buen susto a un chiquillo, poco mayor que Lanie, que se hallaba en una de las cuadras encaramado en una banqueta para almohazar a un caballo. El de ella, por cierto. Se percató cuando los ojos se le acostumbraron a la escasa luz que había dentro. No era mi intención asustarte, se disculpó. Solo busco un sitio donde practicar mis ejercicios. El niño se bajó de la banqueta y huyó. Katsa alzó los brazos en un gesto exasperado. En fin, al menos ahora tenía el establo solo para ella. Apartó balas de paja, sillas de montar y rastrillos para despejar un espacio enfrente de las cuadras, y ensayó una serie de golpes con los pies y las manos. Giró sobre sí misma y dio saltos, en todo momento consciente del lugar, del suelo, de las paredes que la rodeaban, de los caballos y se concentró en adversarios imaginarios y logró sosegar la mente. A la hora de la cena, Oye y Gidón tenían noticias interesantes. El rey Murgón ha hecho público que se cometió un robo en su castillo hace 3 noches, explicó Oye. ¿De veras? Katsa miró con atención al capitán y después a Gidón. La expresión de ambos le recordaba la de un gato acorralando a un ratón. ¿Y se sabe lo que fue robado? Solo se informa de que se trata de un tesoro importante de la corte, repuso Oye. Cielos. ¿Y quién se supone que le ha robado ese tesoro? Algunos dicen que fue un chico Gracelin, contestó Oye, una especie de hipnotizador que dejó dormidos a los soldados de la Guardia Real. Otros hablan de un Gracelin gigantesco, casi monstruoso, añadió Gidón. Un luchador que venció a los guardias uno tras otro. Se echó a reír de buena gana, y Oye sonrió sin alzar la vista del plato. «¡Qué nuevas tan interesantes!», comentó Katsa. Y entonces, esperando imprimir un timbre inocente a la voz, añadió. «¿Os habéis enterado de algo más?».
La persecución se retrasó horas porque, al principio, se dio por sentado que el responsable era alguien perteneciente a la corte, un visitante, explicó Gidón. Resulta que ese hombre era un Gracelin con el don de la lucha, bajó la voz y añadió. ¿Te lo puedes creer? Menuda suerte hemos tenido. ¿Y qué ha dicho ese Gracelin? Katza hizo la pregunta sin perder la calma. Por lo visto, nada de utilidad. Adujo que no sabía nada de ese incidente. ¿Y qué le han hecho? No tengo ni idea, dijo Gidón. Es un dotado para la lucha, así que dudo que pudieran hacer mucho al respecto. ¿Y quién es? ¿De dónde procede? No se ha dicho nada sobre eso. Gidón le dio un codazo. Vamos, Katza, estás pasando por alto lo fundamental. ¿Qué más da quién sea? Perdieron horas interrogando a ese hombre. Cuando se decidieron a buscar por otro sitio a los ladrones, ya era demasiado tarde. Katza creía saber mejor que Gidón y oye la razón por la que Murgon hubiera empleado tanto tiempo en someter a ese Gracelin en particular a un duro interrogatorio. Y también por qué se había tomado tantas molestias en que no se hiciera pública su procedencia. Murgon no quería que nadie sospechara que el tesoro robado era Teal'c, pero sobre todo que lo había tenido encerrado en sus mazmorras. ¿Y por qué el Gracelin lenita no le había dicho nada a Murgon? ¿La estaría protegiendo? Aquella condenada lluvia tenía que parar de una vez y así podrían regresar a la corte y reunirse con Rafin. Katza bebió un sorbo y dejó la copa en la mesa. ¡Qué golpe de suerte para los ladrones! Y tanto. Sonrió Gidón. ¿Os han dado más noticias? La hermana del posadero tiene un bebé de 3 meses, contestó Ori. La otra mañana se llevaron un susto, pues creían que un ojo se le había oscurecido, pero solo fue un efecto extraño de la luz. Fascinante. La joven se echó salsa en la carne. La reina Monmarda está terriblemente apenada por su padre, el príncipe Teal'c, añadió Gidón. Nos lo contó un mercader de Monmar. He oído decir que no come nada, dijo Katza. Para ella, esa era una forma absurda de manifestar una pena. ¿Hay algún detalle más?, informó Gidón. Se ha encerrado con su hija en sus aposentos. A excepción de su camarera, no deja que entre nadie, ni siquiera el rey Lek. ¿Y permite que coma su hija? Cuestionó Katza, a quien esa actitud no solo le parecía absurda, sino muy rara. La camarera les lleva comida, pero no salen de los aposentos. Parece ser que el rey está siendo muy paciente, comentó Gidón. Lo superará, opinó Ori. Es impredecible el efecto que puede causar la pena en una persona. Pero se le pasará cuando su padre aparezca. El consejo mantendría oculto al anciano por su propia seguridad, hasta que se descubriera la razón por la que había sido raptado. No obstante, tal vez podría enviarse un mensaje a la reina Monmarda para aliviar aquella extraña aflicción. Katza decidió tomar en consideración el asunto. Lo comentaría con Gidón y Oye cuando pudieran hablar sin correr peligro. Es lenita y, dijo Gidón. Tienen fama de ser raros. Todo esto me parece muy extraño, dijo Katza. Ella nunca había sentido pesar o, si lo había experimentado, no se acordaba. Su madre, hermana de Randa, murió de unas fiebres antes de que a la pequeña Katza le cambiara el color de los ojos. De las mismas fiebres murió también la madre de Rafin, la esposa de Randa. Al padre de Katza, un señor fronterizo del norte de Terramedia, lo mataron en una incursión al otro lado de la frontera, en un ataque oestense a un pueblo norgando. No fue responsabilidad de su padre, pero asumió la defensa de sus vecinos y murió en el intento. Por aquel entonces, Katza era tan pequeña que ni siquiera hablaba, así que no lo recordaba. Y si su tío moría, no creía que sintiera pena. Miró a Gidón de soslayo. No le gustaría perderlo, pero suponía que tampoco le causaría dolor su muerte. Con Oye era diferente. A él sí lo lloraría, así como a su dueña de honor, Elda, y a Rafin. La pérdida de su primo le dolería más que si le cortaran un dedo, le rompieran un brazo o le dieran una puñalada en el costado. Pero no se encerraría en sus aposentos, sino que saldría en busca de quien le hubiera ocasionado la muerte, y cuando lo encontrara, haría que esa persona sintiera un dolor tan grande como nadie hubiera experimentado jamás. Gidón le hablaba, pero ella no le prestaba atención. Salió de su abstracción con un estremecimiento. ¿Qué decías? Decía, mi dama soñadora, que creo que el cielo está aclarando. Podremos ponernos en camino al amanecer, si quieres. Llegarían a la corte antes de que anocheciera. Katza se acabó la cena muy deprisa y se fue corriendo a su habitación para preparar el equipaje. Capítulo 6.
El sol ya había recorrido un buen trecho en el cielo cuando los cascos de los caballos repicaron en el suelo marmóreo del patio del palacio de Randa. Blancos muros rodeaban por completo el castillo, contrastando vivamente con el color verde del suelo, y a todo lo largo de su parte superior, había galerías para que los cortesanos pudieran asomarse cuando iban de un sector a otro del palacio y admiraran los jardines, adornados con plantas trepadoras y rosados árboles en flor. En el centro del jardín se había erigido una estatua del rey. Un chorro de agua le brotaba de una mano, extendida, mientras que con la otra sostenía una antorcha. Era un jardín bonito si uno no paraba en la estatua. Y el patio también lo era, aunque en él no se disfrutaba de tranquilidad ni de intimidad debido a toda aquella gente de la corte deambulando por las galerías. Aquel no era el único patio del castillo, pero sí el más grande, y por donde entraban los residentes en el castillo o las visitas importantes. El suelo se mantenía tan brillante que Katsa se veía a sí misma y a su caballo reflejados en él, y los muros de piedra, de un blanco rutilante, eran tan altos que la joven tuvo que echar la cabeza hacia atrás para distinguir la cúspide de las torres albarranas. Era imponente, impresionante. Como le gustaba a Randa. El ruido de los cascos de los caballos y los relinchos atrajeron a la gente a las galerías para ver quién había llegado. Un mayordomo del rey salió a recibirlos, y un instante después Rafin llegaba corriendo al patio. «Por fin estáis aquí». Katsa le sonrió. Después lo observó con más detenimiento, se puso de puntillas, era muy alto, y le agarró un mechón de cabellos. «Raf, ¿qué te has hecho? Tienes el pelo completamente azul». «He estado haciendo pruebas con un remedio nuevo para los dolores de cabeza. Se ha de aplicar en el cuero cabelludo y dar un masaje. Y como ayer me pareció que se me avecinaba una migraña, lo probé. Por lo visto tiñe de azul el cabello rubio». «¿Y se te curó la migraña?», inquirió Katsa sonriendo de nuevo. «Bueno, si de verdad me iba a acosar el supuesto dolor de cabeza, sí me lo curó, pero lo cierto es que no estoy convencido de que fuera a padecer tal migraña». «Pero oye, ¿te duele a ti la cabeza?», preguntó, esperanzado. «Tienes el cabello tan oscuro que no se te pondría azul». «No, no me duele. Nunca tengo dolor de cabeza». «¿Y qué opina el rey de tu pelo?». Rafin esbozó una sonrisa desdeñosa y afirmó. «No me dirige la palabra. Dice que es un comportamiento espantoso en un príncipe, y hasta que no recupere el tono normal de mi cabello, no me considera hijo suyo». Oye y Gidón saludaron a Rafin y entregaron las riendas de sus monturas a un mozo de cuadra. Dejando solos a Katsa y a su primo en el patio, siguieron al mayordomo y entraron en el castillo. Los dos jóvenes estaban cerca del jardín y de la cantarina fuente de la estatua de Randa. Fingiendo estar concentrada en manejar las correas que ataban las alforjas al caballo, Katsa bajó la voz y preguntó. ¿Alguna novedad? No se ha despertado. Ni una sola vez. La joven se decepcionó, pero inquirió todavía en voz baja. ¿Sabes algo de un lenita joven, un noble con el don de la lucha? Lo has visto al entrar en el patio, ¿verdad? La pregunta le sorprendió tanto que alzó la vista de las correas. Ha estado merodeando por aquí. A ese no es fácil mirarle a los ojos, ¿no es cierto? Es hijo del rey lenita. Así que estaba allí. Eso sí que no se lo esperaba. Se concentró de nuevo en las alforjas y comentó. ¿El heredero de Ror? Diantre, no. Tiene 6 hermanos mayores que él, y le pusieron el nombre más absurdo que he oído en mi vida para el 7º heredero a un trono. Príncipe Granemalion Verdeante. Rafin sonrió. ¿Alguna vez habías oído algo parecido? ¿Por qué está aquí? Ah, en realidad es muy interesante. Asegura que busca a su abuelo raptado. Katsa apartó otra vez la vista de las alforjas y la clavó en los risueños ojos azules de su primo. No habrá sí, pues claro que no. Te he esperado. A todo esto, un mozo se les acercó para ocuparse del caballo de Katsa, y Rafin se lanzó a un monólogo sobre las visitas que habían llegado durante la ausencia de la joven. Al poco rato un mayordomo del rey se aproximó desde una de las puertas de entrada. Viene a por ti, dijo Rafin, ya que no soy hijo de mi padre en este momento y no envía mayordomos a buscarme. Se echó a reír y se dispuso a marcharse. Me alegro de que estés de vuelta, dijo en voz alta antes de desaparecer por un pasadizo abovedado. El sirviente era uno de los mayordomos personales de Randa, un hombre menudo, enjuto y estirado. Lady Katsa, bienvenida. El rey desea saber si el asunto en el este se resolvió bien. Puedes decirle que sí. De acuerdo, mi señora. El rey quiere que se vista para la cena. Katsa entrecerró los ojos y cuestionó. ¿El rey desea alguna otra cosa?
No, mi señora. Gracias, mi señora. El hombre inclinó ligeramente la cabeza y se marchó presuroso para escapar a la mirada de la joven. Katsa se cargó las alforjas al hombro y suspiró. Cuando el rey ordenaba que se vistiera para la cena, significaba que tenía que ponerse un vestido, arreglarse el cabello y lucir joyas en el cuello y en las orejas. También significaba que planeaba sentarla cerca de algún noble que buscaba esposa, aunque a buen seguro ella no era la mujer que el noble en cuestión tenía en mente. Así que despejaría con presteza los temores del pobre hombre y quizá podría aducir que no se encontraba lo bastante bien para quedarse toda la velada. Diría que le dolía la cabeza. Ojalá pudiera tomar el remedio para la migraña que había preparado Rafin, y el cabello se le volviera de color azul. Eso le daría un respiro con respecto a las cenas de Randa. Rafin apareció de nuevo. Esta vez, un piso por encima de donde ella se hallaba, en una galería que discurría por delante de su laboratorio. Se asomó a la barandilla y la llamó. Kat. ¿Qué pasa? Pareces perdida. ¿Se te ha olvidado cómo ir a tus aposentos? Estoy en un atolladero. ¿Y cuánto tardarás en desatascarte? Me gustaría enseñarte un par de mis nuevos descubrimientos. Me han dicho que me ponga guapa para la cena. Siendo así, tardarás siglos. La cara de guasa de Rafin la impulsó a arrancar un botón de una alforja y se lo arrojó. Él chilló y se tiró al suelo. El botón golpeó la pared detrás de donde él había estado un instante antes. Cuando se asomó de nuevo a la barandilla con precaución, la joven estaba en el patio, en jarras y sonriendo. Fallé a propósito, dijo. Lúcete. Y ven si tienes tiempo. Se despidió con la mano y regresó a sus habitaciones. Fue entonces cuando la presencia de alguien cobró forma en el rabillo del ojo de Katsa. Apoyado de codos en la baranda, él la observaba desde el piso de arriba, a su izquierda. A la vista estaba el cuello de la camisa abierto, los aros dorados en las orejas y los anillos. El cabello oscuro y un pequeño vergón bien visible en la frente, justo al lado del ojo. Y los ojos y Katsa jamás había visto unos ojos así. Uno era plateado y el otro, dorado. Desiguales y extraños, relucían en el atezado rostro. Le sorprendió que no le hubieran brillado en la oscuridad la noche de su primer encuentro. No parecían humanos. Y se sintió incapaz de apartar la vista de ellos. Un mayordomo de la corte se acercó al lenita en ese momento y le dijo algo. Él se irguió, se volvió hacia el sirviente y le contestó. Cuando el mayordomo se marchó, el hombre, cuyos ojos eran como relámpagos, se giró con rapidez para mirar de nuevo a Katsa, y se apoyó en la barandilla otra vez. Katsa se daba cuenta de que estaba en el centro del patio, prendida la mirada en ese lenita, y que debería marcharse, pero le era imposible. Entonces él enarcó un poco las cejas y los labios esbozaron un atisbo de sonrisa. Le hizo una inclinación de cabeza, mínima, y la liberó de su hechizo. Ese hombre era un engreído. Engreído y arrogante. Eso era todo lo que podía pensarse de él. Fuera cual fuese el jueguecito que se traía entre manos, si esperaba que lo secundara iba a llevarse un buen chasco. Vaya con gran emalión verdeante. Apartó los ojos del lenita, se colocó mejor las alforjas en el hombro y se encaminó hacia el castillo, consciente en todo momento del contacto abrasador de aquellos ojos en su espalda. Capítulo 7. Elda entró a trabajar en los cuartos infantiles del palacio de Randa más o menos en la misma época en que Katsa empezaba a aplicar los castigos impuestos por el rey. Costaba entender por qué la joven la asustaba menos que a los demás. Tal vez se debía a que ella misma había alumbrado un niño Gracelin. No se trataba de un guerrero, sino simplemente de un nadador, habilidad que no era de utilidad para un rey. Por ello, se devolvió al niño a la casa paterna, y Elda comprobaba cómo los vecinos lo evitaban y lo ridiculizaban por la sencilla razón de moverse como un pez en el agua, o porque tenía un ojo negro y el otro, azul. Quizá por eso la mujer se reservó su opinión cuando la servidumbre la previno contra la sobrina del rey, aconsejándole que la evitara. Ni qué decir tiene que cuando Elda llegó al palacio, Katsa era demasiado mayor para estar en los cuartos de niños que tan atareada mantenían a la mujer. Sin embargo, ésta asistía a las sesiones de entrenamiento de la chiquilla siempre que podía. Se sentaba a mirarla mientras la pequeña reventaba a golpes el relleno de un bausán, y el grano saltaba de las rajaduras y desgarrones del saco y caía al suelo, como si fuera sangre que manara de borbotones. Nunca se quedaba mucho rato porque siempre se la necesitaba en los cuartos infantiles, pero aún así Katsa se fijó en ella, como se fijaba siempre en alguien que no trataba de evitarla. No obstante, aunque se percató de la presencia de Elda y la observó, no se dejó ganar por la curiosidad.
No había ninguna razón para que se relacionara con una mujer del servicio. Pero la criada apareció en la sala de prácticas un día en que Oye se había ausentado y Katsa estaba sola. Cuando la chiquilla hizo un alto para preparar otro bausán, ella le dirigió la palabra. En la corte dicen que es usted peligrosa, mi señora. Katsa la observó con atención un momento. Era una mujer mayor, de cabello canoso, ojos grises y brazos fofos cruzados sobre el vientre, también fofo. La mujer le sostuvo la mirada como no lo hacía nadie excepto Rafin, Oye y el rey. Katsa se encogió de hombros, se cargó al hombro un saco de grano y lo colgó de un gancho a un poste de madera clavado en el suelo, en el centro de la sala de prácticas. Mi señora, ¿mató usted a propósito a ese primo suyo, su primera víctima? Inquirió Elda. Era una pregunta que nadie le había hecho jamás. La muchachita volvió a mirarla a la cara y, de nuevo, la mujer le sostuvo la mirada. Katsa intuyó que era una pregunta inapropiada viniendo de una criada. Sin embargo, estaba tan poco acostumbrada a que alguien le dirigiera la palabra que no sabía qué proceder sería el correcto. No, contestó. Lo único que quería era que dejara de tocarme. En tal caso, mi señora, es peligrosa para la gente que no le gusta. Pero tal vez no entraña peligro como amiga. Ese es el motivo de que me pase el día entero en esta sala de prácticas, explicó Katsa. Aprendiendo a dominar su gracia, asintió Elda. Sí, todos los Gracelin deben hacerlo. Esa mujer sabía algo sobre los dones otorgados por la gracia, y no le daba miedo usar la palabra. Katsa tenía que reanudar sus ejercicios, pero hizo un alto con la esperanza de que la sirvienta dijera algo más. Mi señora, ¿puedo hacerle una pregunta indiscreta? Katsa aguardó. No se le ocurría una pregunta más indiscreta que las que ya le había hecho la mujer. ¿Qué criadas tiene a su servicio, mi señora? Katsa se preguntó si esa mujer intentaba ponerla en evidencia, así que adoptó una pose engreída y la observó con detenimiento, como si la retara a que se riera o sonriera siquiera, cuando le respondió. No tengo criadas. Y cuando se me asigna una, por lo general prefiere abandonar el servicio en la corte. Elda no sonrió ni se echó a reír, sino que a su vez se limitó a observar atentamente a la chiquilla. ¿No tiene una aya o una dueña, mi señora? No, no la tengo. ¿Le ha hablado alguien acerca del menstruo de la mujer, mi señora, o de lo que pasa entre un hombre y una mujer? La muchachita no sabía a qué se refería y barruntó que esa mujer era consciente de ello. Aún así, Elda continuó sin sonreír ni reír, sino que la repasó con la mirada de arriba a abajo. ¿Qué edad tiene, mi señora? Casi 11 años, contestó Katsa alzando la barbilla. Que iban a dejar que lo descubriese por sí sola, rezongó Elda. Y, seguramente, habría echado abajo el castillo como una furia desatada porque ignoraba que la había atacado. Siempre sé que me ataca, replicó Katsa, y alzó la barbilla un poquito más. Pequeña y mi señora, me permitiría que estuviera a su servicio para atenderla de vez en cuando. Siempre y cuando me necesite y no se requiera mi presencia en los cuartos infantiles, claro. Katsa pensó que trabajar con los niños debía de ser horrible si esa mujer quería, en cambio, estar a su servicio. No necesito criados, contestó, pero puedo conseguir que te trasladen de los cuartos de niños si no te sientes a gusto en ellos. A la muchachita le pareció captar un atisbo de sonrisa en la mujer. Me gusta mi trabajo con los niños. Le pido disculpas por llevar la contraria a alguien de su posición, mi señora, pero usted necesita una mujer que la cuide, una dueña, ya que no tiene madre ni hermanas. Katsa no había necesitado nunca una madre ni hermanas ni a nadie. Y no sabía cómo actuaba uno con un sirviente que te llevaba la contraria. Suponía que Randa se enfurecía, pero a ella le daban miedo sus arrebatos. De modo que contuvo la respiración, apretó los puños y se quedó tan inmóvil como el poste clavado en el centro de la sala. Que esa mujer dijera lo que quisiera. Solo serían palabras. Elda permaneció callada y se alisó los pliegues de la falda. Iré a su habitación de vez en cuando, mi señora. Katsa se puso más seria todavía. Y si alguna vez desea descansar de las cenas de estado de su tío, podría ir a mi habitación. La jovencita parpadeó. Detestaba esas cenas, en las que todo el mundo la miraba de soslayo y evitaban sentarse cerca de ella. Tampoco soportaba el elevado tono de voz de su tío. ¿De verdad podría pasarlas por alto? ¿Sería mejor la compañía de esa mujer? He de regresar a los cuartos de niños, mi señora, dijo la mujer. Me llamo Elda y soy de la zona oeste de Terramedia. Tiene unos ojos preciosos, querida. Adiós. Elda se marchó antes de que Katsa recuperara la voz.
La chiquilla miró de hito en hito la puerta que se cerraba tras la mujer. Gracias, contestó, aunque ya nadie la oía y a pesar de no entender por qué su voz había interpretado que le estaba agradecida a Elda por lo que le había dicho. Sentada en la tina, Katza tiraba de los enredos que se le habían hecho en el cabello. Mientras tanto, oía cómo Elda, en la habitación contigua, hurgaba en baúles y cajones para desenterrar los pendientes y collares que la muchacha metió entre la ropa interior de seda, así como los horribles corpiños que tuvo que ponerse la última vez. Katza oyó los rezongos de Elda, que lo más probable es que estuviera de rodillas buscando debajo de la cama el cepillo del pelo o los zapatos de salón. ¿Qué vestido se pondrá hoy, mi señora?, preguntó en voz alta la mujer. Ya sabes que me da igual, contestó Katza también a voces. Se oyeron más refunfuños en respuesta a sus palabras. Un momento después, la sirvienta entraba con un vestido tan chillón como los tomates que Randa importaba de Lenidia, los que crecían en racimos y tenían un sabor tan intenso y tan dulce como el pastel de chocolate del jefe de cocina. Katza enarcó las cejas y manifestó. No voy a ponerme un vestido rojo. Es el color del sol naciente, arguyó Elda. Es el color de la sangre. Después de un suspiro, la mujer se llevó el vestido del cuarto de baño. Le habría quedado impresionante, mi señora, gritó, en contraste con el cabello oscuro y los ojos. Katza se dio otro fuerte tirón de un enredo rebelde y masculló tan bajo que solo la oyeron las burbujas que flotaban en el agua. Si veo a alguien en la cena a quien quiera impresionar, le daré un puñetazo. Elda se asomó de nuevo a la puerta, esta vez con los brazos cubiertos de suave seda verde. ¿Esto le parece suficientemente apagado, mi señora? ¿Es que no tengo nada de color gris o marrón? Hoy me he propuesto que lleve algo de color, mi señora. ¿Te has propuesto que la gente se fije en mí?, dijo enfadada mientras sostenía un mechón enmarañado a la altura de los ojos y lo peinaba sin parar dando tirones, con violencia. Me gustaría dejármelo muy corto. No merece la pena tanto trabajo. Elda se desembarazó del vestido y se sentó en el borde de la tina. Acto seguido, se enjabonó los dedos y le quitó de las manos el mechón enredado. Poco a poco fue separando con suavidad los rizos. Si se pasara el cepillo una vez al día mientras está de viaje, mi señora, esto no pasaría. La joven resopló con desdén y sentenció. Gidón se reiría a mi costa si veía que intentaba embellecerme. Después del primer enredo, Elda se aplicó tenazmente con el siguiente. ¿No cree que Lord Gidón la encuentra preciosa, mi señora? Elda, ¿cuánto tiempo crees que dedico a preguntarme cuál de los caballeros me encuentra preciosa? No el suficiente, repuso la mujer con un cabeceo rotundo. A Katza casi se le escapó una risita. Ay, querida Elda, y la mujer sabía lo que era su señora y lo que hacía, y no lo desmentía en absoluto. Pero no concebía que una dama no quisiera estar hermosa, o tener una legión de admiradores. Así pues, estaba convencida de que Katza reunía ambos aspectos en su personalidad, aunque ignoraba cómo conciliarlos. En el gran comedor, Randa presidía la larga mesa instalada en el estrado del fondo de la sala. Había otras 3 mesas bajas colocadas alrededor del perímetro de la estancia, de manera que completaban un cuadrado. De esa forma, todos los invitados veían al rey sin obstáculos. Randa era un hombre alto, incluso más que su hijo, y más ancho de hombros. Rubio, como Rafin, y de ojos azules, pero estos no eran risueños como los del heredero, sino de aquel tipo de ojos cuya mirada daba por sentado que se haría lo que el monarca mandara. Unos ojos que amenazaban con hacerte muy desdichado si él no obtenía lo que se proponía. No es que el rey fuera injusto, salvo con aquellos que lo agraviaban o le causaban perjuicios, sino que más bien se debía a que Randa quería que las cosas marcharan como él deseaba y, si no sucedía así, era posible que llegara a la conclusión de que había sufrido un agravio.